50, Z2000 en camino. Hola, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, la ONU ha publicado un manifiesto porque considera que es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, para pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de los países y las comunidades. El lema elegido para este año, Pensemos en Igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos para el cambio, se centra en las formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible. Y pensando en la igualdad, con este programa M95 trata de bucear en el Cuerpo Nacional de la Policía con el fin de acercarlo al ciudadano y de paso conocer la situación de la mujer en una institución que tradicionalmente ha sido masculina. Ya que la presencia femenina data de 1979 y aún no ha alcanzado la igualdad que le atribuyen las leyes, ya que los progresos se van produciendo de una forma lenta, aunque pese a ello se van consiguiendo introducirse en todas las especialidades policiales. En 2016, la Junta de Andalucía publicó un estudio titulado La lenta normalización de la presencia de mujeres en los cuerpos de seguridad, basado en los resultados de una encuesta. Y de ella sabemos que las profesiones vinculadas al cuerpo de seguridad siguen estando construidas con atributos y modelos masculinos, lo que hace difícil a las mujeres encajar en estos moldes. España es uno de los países europeos con menor presencia de mujeres en los cuerpos policiales, entre un 12 y un 14%. Un avance, pensamos que fue la creación de la Oficina Nacional para la Igualdad de Género, con la que se pretende dar respuesta a las necesidades de la mujer y dentro de sus filas para que se comprometiera el organismo con la defensa de la igualdad de género. Esta creación no ha sido exenta de polémica, pues surgen voces en contra por considerar que la mayor parte de las mujeres aún no han conseguido esas cotas que realmente merecen, sino que muchas de ellas quedan relegadas a temas administrativos. Pero para debatir sobre este tema cuento con la presencia de 3 mujeres, una de ellas directamente implicada con el Cuerpo Nacional de Policía, como es Belén Mato. Ella está adscrita a la Participación Ciudadana de la Comisaría de Marbella y creo que es la persona más idónea para contarnos cuál es la situación de la policía. Hola, bienvenida. Buenas, gracias por la invitación, por hacerme partícipe de este programa y poder dedicarlo un poquito más especialmente centrándonos en la mujer en el Cuerpo Nacional de Policía. Perfecto. Otra de mis invitadas, Cristina Falkenberg, es abogada, todos las conocemos como su labor de portavoz para el movimiento Ni un metro de Marbella o el movimiento antideslinde, como le llaman popularmente, que también es una persona con una amplia experiencia en muchos campos y cuya opinión nos puede resultar interesante. Muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí hoy con vosotros. Y la tercera, que no la última, precisamente, sino porque le ha tocado, Carmen Piedra. Carmen Piedra también es conocida de todos por su faceta como diseñadora, como empresaria,
pero sobre todo a mí me gustaría destacar que es una persona muy implicada en los asuntos sociales, muy solidaria y también en los temas cofrades. Hola, Carmen. También. Hola, Lina. Yo le quiero dar las gracias a M95 por haber creado este programa y por estar aquí con todas vosotras y estar contigo, Lina, bueno, que sé que va a ser un programa estupendo. A ver si nos lo pasamos bien entre las cuatro. Sí. Primero me gustaría dejar muy claro que conocemos muy poco de la mujer policía. Eso que se habla de la invisibilidad, yo creo que deberíamos profundizar en ella y ver cómo es su día a día y acercarla al ciudadano, que realmente es quien le interesa. Vamos a empezar con el proceso de acceso. He leído que es un proceso difícil y que para la mujer tiene varios factores, por ejemplo, la competencia, la reducción del número de plazas, los requisitos, aunque se han tratado de nivelarlos un poco a nivel del hombre, pero he leído que en lugar de nivelarlo lo que han hecho es bajar el listón del hombre, con lo cual es mucho más complicado. También está la situación de embarazo o de parto, que para las pruebas es un inconveniente tremendo. Sí. ¿Realmente existe discriminación a la hora de acceder al cuerpo de policía? La verdad que no hay discriminación a la hora de acceder a la Policía Nacional. Las pruebas físicas, el temario es el mismo, los psicotécnicos, la entrevista personal, todo es igual, pero sí es cierto que en las pruebas físicas las nuestras tienen una meta inferior. El kilómetro, hacemos menos kilómetros que ellos en la carrera, en la prueba de fuerza tenemos una prueba un poco diferente, un poco adaptado a nuestra condición física como mujer, porque bueno, la verdad que no se ha planteado nunca el hecho de a lo mejor hacer unas pruebas un poco más igualitarias para ambos. Es la única diferencia que hay y no hay ningún tipo de discriminación, la verdad. Cada uno cumple su parte de examen en la física. Sí, yo creo que no hay... En la física donde veo más pues estuve mirando los barómetros que tienen y efectivamente en algunas pruebas hay mucho, casi siempre está entre el medio punto, ¿no? Y en algunas sí que las diferencias son grandes. A nuestras colaboradoras intervenir cada vez, o sea, yo saco un tema y estáis dispuestas a hablar. Preguntarle a Belén. Has aprobado, Belén, estás dentro del cuerpo. ¿Cómo se distribuyen los lugares a los que vais destinados? ¿En función de hombre y mujer hay alguna diferencia? No. Tú en el momento que pasas a formar parte, apruebas la oposición, somos un carné profesional. Y por orden de escalafón, cuando juras el cargo, se hace una media de tu nota en la oposición, tu nota en la Academia de Ávila, la nota de las prácticas que has hecho en la plantilla que has elegido, se hace una media y te dan un número de escalafón y en concepto a ese número tú pides. Entonces no hay distinción porque no se sabe si es hombre o mujer el siguiente en la lista para pedir destino. Entonces no hay ningún tipo de distinción. Entonces no se sabe cuál es la persona a la que se le va a adjudicar el destino. No. Vaya, por orden y que no hay nombres que identifiquen. No. Nuestro orden es el escalafón y el orden alfabético de los apellidos. Entonces podríamos decir que ¿por qué existe lo que ha dicho antes Lina? El pensar que hay muchísimas mujeres dentro del cuerpo de policía, tanto nacional, local, como que ocupan más lugar, que tienen más lugar dentro de la administración que no en la calle. Sí, es verdad que luego no hay discriminación. ¿Qué pasa? Que nosotras al principio, cuando nos incorporamos, somos más jovencitas, siempre optas por sitios un poco más operativos, de investigación, de prevención en la calle, pero a medida que vamos cumpliendo años y queremos cumplir nuestro sueño de ser madres,
ahí es donde un poco nosotras nos apartamos de lo que es nuestra labor un poco más operativa y adaptamos nuestro horario a las necesidades de la familia. Es por eso el motivo, por lo menos en la Policía Nacional, por el que ocupamos más puestos de mañana. Hay otros casos en los que no. Yo, por ejemplo, en la comisaría de Marbella hay compañeras que están siempre de mañana porque ellas quieren estar en casa con los niños, llevar un poco más ellas ese tipo de responsabilidad, y también tengo otro tipo de compañeras que, siendo madres, con sus maridos perfectamente lo tienen organizado y siguen su carrera profesional como un hombre. Nosotras somos las que nos paramos un poco ahí a la hora de cumplir nuestro... Sí, yo creo que muchas veces las mujeres nos condicionamos nosotras a nosotras mismas sin que nadie nos ponga ninguna zancadilla ni ningún tipo de cosas, porque yo quería decir aquí ahora una frase de Marie Curie que dice: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Pero nosotras, aun teniendo confianza, muchas veces nos echamos para atrás porque ponemos en una balanza varios tipos de vivencias personales y nos inclinamos a lo mejor por sobre no todo los avanzar primeros tanto. años de la crianza, ¿no? Sí. Luego es verdad que a medida que los niños van creciendo, las niñas, te das cuenta que bueno, que no pasa nada, pero a lo mejor han pasado ya 8 o 9 años. Sí. Y en los primeros años sí nos apegamos más a nuestra familia, nos da pena el estar toda la tarde sin ellos o las noches. Hablo en mi situación personal. Yo tenía una pregunta para más adelante, pero ya que lo habéis sacado el tema, la pongo ahora. He leído que, según las estadísticas, es en la policía donde se encuentran más mujeres solteras. Y porque el horario no se puede, con lo que tú has dicho, no se puede compatibilizar con otra actividad de ocio privada. Si la mujer tiene problemas en la vida civil, vamos a llamarla así, sí, a la hora de conciliar su vida laboral con la familiar, si tenemos en cuenta que esa igualdad teóricamente debería aplicarse a ambos sexos, pero que en el fondo todos sabemos que no es así, ¿cuál es la situación? ¿Es un problema para muchas policías o ya está resuelto este asunto? Porque a la hora de tú pedir un horario concreto para dedicarlo a tu familia, ¿encuentras muchos problemas o ya es una cosa que está institucionalizado? Sí, desde el 2013 ya está de manera vamos, que es oficial, tanto hombres como mujeres. También encontramos hombres que a lo mejor su pareja trabaja en la empresa privada, no tiene la facilidad de acceder a este tipo de horarios y son ellos los que desempeñan el puesto de estar solo de mañana. Es aplicable para todos nosotros. Ya tenemos una ley que se implantó a partir del 2013, que ya se estaba aplicando en las otras administraciones públicas, en el que te facilitan en la medida de lo posible el horario que se adapte a tus necesidades personales, e incluso en los casos de separación o familias monoparentales tienes como esa preferencia hasta que el niño cumpla los 12 años, si tienes la posibilidad de tener un puesto de este tipo. Pues mira, es una buena noticia, porque pues sí, ahora que sí, tenemos las tasas de natalidad tan bajas. Sí, porque claro, una chica, por ejemplo, que ocupe un turno de noche, ya no es que ocupa el turno de noche, sino que tiene que descansar por la mañana. Sí. Para después, entonces su tiempo se le limita más todavía para poderlo compatibilizar con su familia, horarios escolares, clases para los niños. Es complicado, sí, es complicado. Al final tienes que apartar durante unos años tu carrera profesional, la tienes que apartar por tu vida familiar, tienes que elegir. Y durante esos años evoluciona el cuerpo de una manera determinada, en función de lo que la sociedad demande. Cuando la mujer se incorpora, se tiene que encontrar por la fuerza con más problemas y con más inconvenientes para ocupar un puesto más activo, más implicado con la sociedad fuera de la comisaría, ¿no? Porque tendrá que volver a hacer pruebas físicas, porque tendrá que ponerse otra vez a tono, ¿no? Claro.
Yo te quería preguntar, a mí me gusta hablar de la excelencia de las mujeres, no me gusta hablar solo de problemas, me gusta hablar de las cosas que hacemos claramente a veces mejor. Y te quería preguntar, en el caso del Cuerpo Nacional de Policía y en tu experiencia, ¿hay algo que tú dirías que las mujeres hacen mejor, que les sale mejor? Sí, bueno, yo creo que muchas veces nosotras tenemos la sensibilidad, esa empatía, somos como más cariñosas. Hay una parte que yo creo que la hacemos mejor, por ejemplo, la UFAM, que es el grupo de investigación que lleva el tema de violencia de género y menores. Sí es cierto que aunque los hombres lo hacen muy bien, nosotras ahí tenemos una sensibilidad especial para tratar con ese tipo de víctimas, con los niños, somos más cercanas hacia este tipo de colectivos, somos mujeres más, a la mujer te ven como más cercana, te ven de igual a igual. A lo mejor el hombre ahí en ese sentido es verdad que se encuentra con trabas les cuesta desahogarse con ellos. Y hay cosas que sí hacemos mejor. Claramente mejor, ¿no? Porque tenemos unas cualidades que ahí están, que nos distinguen, claro, y que al final nos complementamos perfectamente. Sí. Y en puestos directivos, ¿tienes cifras a lo mejor de los porcentajes? Sí. Tenemos ya una comisaria principal que está en la Comisaría General de Policía Científica. Luego ya hay 21 comisarias, tenemos 150 inspectoras jefas, 644 inspectoras, 500 subinspectoras y somos casi 8.000 policías de la escala básica. Es lo que más predomina en la escala básica. ¿Qué porcentaje es ese del total? El último, sí. Casi 8.000. ¿Y 7.400. ¿Y cuántas personas hay en el cuerpo? 65.000. 65.000. Un 10%. Vale. Formamos el 13%. Sí. En total. Sí. Pues muy bien. ¿Es el cuerpo que Poco a más poco. personal femenino tiene? Sí. Más que las policías locales, Guardia Civil, Sí. y todo. Más. Guardia Civil creo que en mandos no tiene ninguna, ¿no? La verdad que lo desconozco. Es que yo de lo la Guardia Civil. estuve leyendo ayer, pero tampoco. Entonces, volvamos a la rutina, Sí. a la rutina. El trabajo diario en una comisaría. Sí. ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Se tiene en cuenta el sexo o No. son números? Es igual, es lo mismo. Si estás, por ejemplo, en Zetas, en la calle, pues tú tienes tu compañero con el que llegas toda la mañana o la tarde o la noche, coges tu compañero, tu llave de coche, tu equipo. Perdón, un y a momento, una patrullar. interrupción. ¿Hay compañeras? O sea, ¿hay patrullas en las que vayan dos chicas? No es lo habitual, pero sí es cierto que también como hay pocas mujeres todavía, a veces las redistribuyen de manera que en todos los turnos haya alguna mujer. Porque si no, se encuentran a veces por las noches que han detenido a una mujer y no hay personal femenino para que cachen a esa Cachearla. chica. Entonces, a veces te redistribuyen, pero por ese motivo, para que estemos un poco repartidas, porque por las mañanas somos muchas, pero por las tardes somos menos y por la noche ya. Menos, Sí, hay turnos que no hay mujeres. ¿Y el sueldo? Es el mismo. Es el mismo. El puesto que tú ocupes es el mismo sueldo con hombre. Pero eso pasa en la función pública, o sea, en la función pública el sueldo del hombre y de la mujer es exactamente igual. Sí. Quizá haya mucha más discriminación en la empresa privada, pero cuando entra en el cuerpo de policía, profesora o Sí, médicos, es el mismo. o sea, todos cobran exactamente igual, En sean función hombres de o tu puesto y mujeres. especialización no hay distinción. En eso la administración tiene la diferencia de que se paga lo mismo, porque Sí. además es que no se consentiría, ¿no?, que se hiciera de otra Claro. manera. Yo sé por propia experiencia, porque he sido funcionaria también, También yo. pero como siempre sale el tema del sueldo, que si el mismo nivel el hombre cobra más que la mujer, digo, pues Yo igual sí en lo la he visto, policía, pero- no, pero en las administraciones públicas no, Públicas porque no, pero que tampoco lo he tajantemente la visto. ley, no Sí. te regalan nada, pero tampoco te quitan. No, tampoco te quitan para Así nada en es. absoluto. Mira, y ahora que estaba hablando de salir con un compañero, yo mencionaba antes el informe de la Junta de Andalucía, que es muy interesante porque además está basada en una encuesta que ha hecho entre hombres y mujeres de los distintos cuerpos,
policía local, desde la policía local hasta pasando Guardia Civil, y resulta que se les pregunta si tienen preferencia por salir acompañado con una persona de un sexo o de otro. La mayor parte dice que le es indiferente. Sin embargo, muchos de ellos afirmaron que prefieren patrullar con hombres, puesto que con mujeres se ven obligados a hacer un doble trabajo, el que les tiene asignado y el de proteger a su compañera. A mí esto me ha llamado mucho la atención. ¿Son ciertas o hablamos de casos aislados? Son casos aislados, cada vez menos. Yo creo que a lo mejor hace unos años, yo personalmente no lo he vivido. Hace unos años a lo mejor sí pasaba, puede ser. Yo personalmente no lo he vivido. No hay preferencia porque te ha tocado con la chica del turno o no. Además que luego al final hay muy buena compenetración. Al final hacemos un buen complemento, el hombre y la mujer, porque cada uno en sus funciones, cada uno con sus habilidades personales, llevas bien las intervenciones. Sí, cada uno sabe exactamente cuál es el punto. Y como siempre tienes una pareja asignada fija, pues al final es como... complemento perfecto, sí. Un mini equipo. Sí. Te quería preguntar, ¿tú sientes que, al igual que se habla del techo de cristal, o sea, donde hay una igualdad que es aparentemente real, pero sin embargo hay algo que está en el ambiente que no se percibe, que no está escrito pero que está ahí? ¿Tú crees que el techo de cristal existe en la administración, específicamente en el Cuerpo Nacional de Policía, o dirías que no? No, para mí el techo de cristal, eso lo tenemos que romper nosotras. Sí. Volvemos un poco a lo del tema de la maternidad, ¿no? Por nuestra condición de mujer somos más sensibles, más, es verdad, queremos disfrutar de esa etapa de nuestra vida, y es lo que nos impide al final el romper ese techo, el estar en puestos más operativos, el ascender. ¿Por qué? Porque renunciamos a esa parte porque queremos disfrutar de la maternidad. Y al final el techo lo tenemos que romper nosotras. Yo no me he encontrado con ningún impedimento. Los impedimentos me los he puesto yo, pero yo no me he encontrado con ningún impedimento. Yo tengo las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que mis compañeros para todo. Para ascenso, para cambiarme a una unidad más especializada, para estar de mañana o no, para estar a turnos. ¿Y tú crees que no? O sea, ya estoy entrando un poco en el tema de las valoraciones personales de cada uno, pero ¿tú crees que debería haber una discriminación positiva? O sea, porque al final decimos, bueno, una es la que elige tener hijos, tener familia, pero es evidente que si nadie tiene hijos, nadie tiene familia, a ver quién va a cuidar de todos nosotros el día que estemos muertos, que seamos mayores, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas que tiene España, es un problema demográfico, porque precisamente no ha habido políticas familiares serias, coherentes, suficientes, y no ha habido políticas de discriminación positiva. ¿Tú crees que eso sería una medida justa? No pienso que fuera la solución. Yo pienso que nos deberían por ejemplo, ya en Canillas hay una guardería, en el complejo. Claro. Hay una guardería. Entonces, el problema no es esa discriminación positiva, porque es que hay compañeros que se encuentran con ese mismo problema que tengo yo. Sí. Porque lo que he comentado antes, sí. Yo tengo compañeros que están adaptados al horario de mañana porque su mujer trabaja en otra empresa y no tienen la posibilidad que tenemos nosotros. Entonces, al final te encuentras que sí, tú puedes ascender, tú te puedes ir a Ávila otra vez a la academia. ¿Y el niño? ¿Qué hago con el niño? Claro. Claro. Entonces, son los medios, nos tienen que poner más medios, pero para que tanto hombres y mujeres tengamos esas posibilidades. Claro, que sería también no pienso que fuera... Me encanta, Belén, me encanta cómo lo estás exponiendo y cómo lo estás diciendo, porque es la vida misma, sí. Es la realidad. Sí. No nos ponen cortapisas ninguno, y yo quiero aquí otra frasecita que traía, que es de Marie Curie. Es que Marie Curie para mí está de moda este año, ¿eh? No, y además que me parece que es maravillosa. Dice: nunca he creído
que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Entonces me encanta como lo estás poniendo, Belén, porque realmente hay dos géneros, el masculino y el femenino, que debemos de ser complementarios en todo, pero lo que no podemos es crear guerras continuas de enfrentamientos brutales que no nos llevan a ningún sitio, porque hay una cosa que es la biología que nos diferencia de una manera determinada, y aun cuando una madre sea madre y recién parida lo dé a su marido para ella incorporarse al trabajo, su cuerpo no está lo mismo y el contacto del niño con la madre es diferente, aunque diferente. Se dé y se cría, pero es diferente. Hombre, totalmente. Que habría que ponernos medios, seguramente, por supuesto, y sobre todo ya en la sociedad en general, que tienen muchísimos problemas, otras chicas, para poder estar dentro de la empresa privada que no tiene las posibilidades que tiene una función pública en diferentes aspectos. Habría que poner muchísimos más medios, pero que el género está ahí, o sea... Además que yo, en el lugar donde yo trabajo, hay muchos hombres que sacrifican su carrera profesional por sus hijos también. Entonces al final te das cuenta de que no es ser hombre o mujer, son los medios que tenemos. Claro, pero quizá esa disposición a sacrificar tu carrera profesional sea mayor en la función pública, porque es como que tienes más, pues unas pautas. Si hago esto, esto y esto, pues voy subiendo en el escalafón. En la empresa privada es todo un poquito más como la jungla, ¿no? Y entonces hay menos hombres, o sea, yo por lo menos me lo he contado, hay menos hombres dispuestos a sacrificar su carrera, pero además es que tienen un montón de justificaciones y todas ellas son buenas, ¿no? Entonces es como que la madre naturaleza se impone y tú, como eres mujer, cuidas de los hijos. Dices, mira, me da igual la carrera, no sé qué, no sé cuánto, pero son mis hijos. Yo creo que esos son los roles sociales que se han establecido también. Exacto. En la función pública el sueldo va a ser exactamente igual, realizando el mismo trabajo. Pero tienes una carrera profesional marcada por decreto que no la tienes en la empresa privada. Sí, pero aunque la empresa privada no gana lo mismo en la administración pública que en la empresa privada. Eso hay que tenerlo en cuenta porque la diferencia es abismal. Cualquier profesional que nos hubiéramos dedicado a la empresa privada, pues casi que duplicaríamos los ingresos que tenemos mensualmente en la administración. No, pero lo que quiero decir es que como no tienes... No, bueno, eso no es quiero decirte que a la hora de exigir, términos de economía no es a la hora de exigir sacrificio, casi es más prescindible el sueldo del funcionario o la funcionaria que quien aporta mayores ingresos. Entonces a la hora de sopesar te sacrificas tú que vamos a ver, aportas menos. En términos de economía, ¿vale? O sea, si tú coges las estadísticas, está mucho mejor pagada la función pública que el sector privado. Esto es eso lo ha hecho uno que no está dentro. No, esto es yo te digo a ti que la seguridad, la estabilidad, eso es otra cosa. El sueldo en media durante años es otra cosa. Porque ten en cuenta que la empresa privada tiene su altibajo, sus problemas y todas estas cosas. Pero yo sigo insistiendo en el tema anterior, en el rol. El rol que asume el hombre en la empresa privada es como el del león, es mucho más agresivo. Es como el del león, tiene que romper barreras, tiene que tener éxito, tiene que tener un coche bueno, tiene que ir llegando a etapas mucho más rápido, y la mujer ahí quizás sí tenga más impedimentos cuando decida ser madre para poder seguir ese ritmo, que es más desaforable, porque además aquí tenemos una cosa que parece ser que se sigue manteniendo, que es que, hija mía, las reuniones, los contratos, las contrataciones se hacen todas en un bar tomando copas o comiendo. Y es verdad, o por la noche en un sitio, y entonces, pues una mujer que ocupa un gran puesto en Madrid, que ella consiguió que todas esas negociaciones se hicieran en las horas de trabajo de las mañanas, porque había que irse a comer, para poder estar hasta las 7 de la tarde tomándote a cuenta de la empresa un montón de cosas y al final no hablando del tema. Pues hacerlo, porque claro, una mujer por la noche pues tiene más dificultades a lo mejor para estar alternando continuamente, para cerrar negocios o tratos. Entonces ahí es lo que yo iba a los roles.
En los roles en la empresa privada son muchísimo más agresivos que puede ser en cualquier sector público. Y la mujer ahí tiene el camino mucho más complicado y más difícil. En el sector público lo primero es que no te dejan tomar iniciativas, sino que te marcan. Tú tienes que hacer lo que son los puestos de trabajo, tu cometido, no puedes tomar iniciativa ni nada. Igual en todos los sitios. Sí, pero te quiero decir que ahí el funcionario no tiene campo de actuación por iniciativa propia. Eso es una diferencia grande. Vamos a ver, yo ejerzo una profesión liberal y es una diferencia enorme. O sea, yo tengo compañeros que estudiaron conmigo, decidieron dedicarse al sector público y, o menos, que se aburran en su trabajo, pero te dicen, o sea, evidentemente si me marcan un juicio no sé qué tal y evidentemente acabas trabajando 24 horas al día, pero tú te organizas, tú te distribuyes, tú tienes tus iniciativas y puedes hacer lo que quieras. Cuando eres, que no segregan lo otro. claro, pero cuando eres, no sé, letrado de Cortes, letrado del Consejo de Estado, no sé qué tal, por muy elevado que sea el puesto, muy maravillosa que sea tu oposición, la verdad es que a ti te dicen usted haga esto y no se salga de la pauta. No, entonces, claro, a veces te dicen, hombre, este trabajo está muy bien, y te añaden este tranquilo, quizá un poco demasiado tranquilo, porque claro, es al final gente que tiene también mucha iniciativa, una muy buena formación, mucha inteligencia, y que dicen, bueno, pues como que me gustaría hacer algo más, y siempre me siento, bueno, pues que, o sea, la administración se rige por el principio de jerarquía, si el de arriba me dice que no... Sobre todo más que por la jerarquía, es por la ley, porque la ley te dice exactamente lo que tienes, y a veces las iniciativas y tu jefe te dice, frena, tu jefe te dice, hasta ahí, ¿dónde vas? Eso no es competencia tuya. Y te sientes un poco frustrado. Sí. Y luego dependes de una organización enorme. O sea, tienes gente que es muy lista y que está hablando en plata más que va que el palo un churrero, porque resulta que no funciona la informática, no funciona no sé qué, no funciona no sé cuántos. Y dice, y parece que somos nosotros los que no lo hacemos bien. Pero es que todo esto de aquí, o sea, yo tenía una amiga, muy buena amiga, juez, que estaba completamente desesperada porque decía literalmente, es que aquí estamos... que falta el cable que me conecta el vídeo del no sé qué con el no sé cuántos y no puedo grabar las vistas. ¿Por qué? Porque de la informática tal. Luego, para traerme los papeles de un juzgado que está cruzando la calle es más de una semana. Cosas de estas que son frustrantes. Pero eso es la carencia de la administración. Pero son parte de tu trabajo. Porque que condicionan. Precisamente el Cuerpo Nacional aquí en Marbella hay unas carencias que son para reventar, y después las carencias de la administración. Si hablamos de centros, ha habido centros en los que se han hecho TIC para avanzar y se han terminado en TOC, porque no había ni cobertura de internet, ni fuerza, ni capacidad para manejar los ordenadores y todas esas cosas. Pero esas son las carencias que tiene la administración con respecto a sus trabajadores para que el trabajo evolucione y vaya muchísimo mejor y muchísimo más rápido. Todo lo demás es el capital humano con el que necesitamos trabajar para que haya más niños, para que las mujeres estén más contentas, los hombres también, para que la vida familiar se pueda conciliar, porque tú llegas algunas veces a las casas hechas unos zorros y tienes que estar pensando en un montón de cosas. Y el otro día había un artículo en el que hablaban las investigadoras de un centro que hay en Sevilla que funciona muy bien, que están haciendo muchos avances, y decía que era curioso que casi todas las que estaban investigando en laboratorio eran mujeres, pero en los cuerpos superiores de investigación estaban los hombres. Sí. Porque claro, ya empezamos con el tema tiempo. Una investigación no tiene tiempo, tiene las horas que le quiere echar para conseguir un rédito bueno. Y ahí estamos ya otra vez. Aunque si el niño es bebé, unas cosas, si el niño tiene 4 o 5 años, otras, si tiene 7, otras. Y si es adolescente ya te mueres. Y si es adolescente, yo creo que la madre policía espera no encontrárselo con ningún así. Preguntando. Y así que hablamos con el encuentro de la madre policía, la relación con los ciudadanos, que yo creo que es fundamental, ¿no? Sí. Aparte de la relación que se puede tener con los compañeros, si existe discriminación o no, yo he leído que muchas veces la policía mujer percibe actitudes de rechazo por los propios ciudadanos, como si confiaran más en la ayuda que le presta un hombre. Ya has dicho tú antes que con la violencia de género no sucede así, ¿no? Pero, por ejemplo, en la calle o en un accidente o en cualquier cosa,
dice que hay muchas veces que se desconfía de la mujer y se busca más el apoyo, la complicidad del varón. Parece que ahí nos tenemos que sobresalir un poco, te tienes que como que imponer, ¿no? Sí. Como decir, bueno, sí, pero a lo mejor quizás es lo que pasa, no significa que nos tengan menos respeto o alguna falta de educación, un poco es eso, a lo mejor tienes que imponerte un poco te ven como más débil, pero es lo que menos, a lo mejor gente más mayor o otro tipo de religión, sí, que son más reacios a encontrarse una mujer en la calle, pero normalmente no. Y ya también llevamos ya más rodaje en cuanto a encontrar ya a mujeres en otros, claro, puestos, ¿no? Pues yo sí que vi a una señora decir, ay niña, ¿y tú qué vas a hacer? Que venga aquel muchacho, ¿entiendes? Sí. También poquito a poco el rodaje va abriendo la mente y te va haciendo familiar, ¿no? Al ciudadano. Y yo le quería preguntar a Belén también, ¿hay diferencia en la altura que se pide para entrar como hombre al cuerpo y el que se pide para entrar como mujer? Es que ahora mismo te encuentras verdaderos Hyperman por ahí por la calle con una amplitud de tórax y de cuerpo y de altura que claro, lógicamente muchas veces si no tiene otro tipo de mente, pues ¿a quién te va? Al que desarrolla una fuerza física grandísima que te crees que te va a proteger muchísimo más y a lo mejor eso discrimina en un momento determinado el que no acuda directamente a la mujer que está patrullando o a la mujer que está asistiendo en un accidente, en cualquier problema, y a lo mejor se dirijan más a los hombres, no lo sé. Ya ahora está en 1,60 las mujeres y 1,65 los hombres. Ah, pues no, muy alto, ¿no? Bajitos también. Antes es cierto que perdían más, no sé en qué año exactamente cambió. Hace unos 10 años o así fue cuando cambiaron, antes era 1,65 para las mujeres y 1,70 para los hombres. Pero es verdad que lo tuvieron que cambiar porque, bueno, al final pues me imagino que seremos más pequeñitos o hay más gente y lo han bajado, 1,60 las mujeres y 1,65 los hombres. Sí, pero eso lo dije yo al principio, que también lo he leído porque es verdad me he estado documentando, que al bajar la escala también de los hombres se abre las puertas a muchas personas, con lo cual la competencia es brutal, porque claro, si antes el límite estaba en la edad, en la estatura, ahora al nivelarla, al bajarle 5 centímetros, ¿no? Creo que le bajaron, entonces hay muchos más hombres que pueden entrar. Acceder, exacto. Y pero también está el intelecto, que no solamente pruebas físicas, Exacto. Que también, que yo pienso que si se baja un poquito el nivel de las pruebas físicas de la mujer con respecto al hombre en el acceso, también hay todas las pruebas psicotécnicas y todas las pruebas que tenéis que realizar en las que el hombre y la mujer están totalmente equiparados, ¿no? Sí, además que se tienen en cuenta parámetros como la asertividad, la disciplina, la capacidad de adaptación a las situaciones, cosas que no tienen nada que ver con la diferencia de género. A la hora de, a medida que tú vas superando las pruebas, van comprobando diferentes parámetros que al final son importantes, el trabajo en equipo, que no tiene nada que ver ser hombre o mujer, y eso es muy importante. A veces yo me he encontrado con compañeros que se estaban preparando las oposiciones conmigo, que físicamente era increíble, unas notas buenísimas, de los mejores que se presentaron conmigo, unas notas buenísimas en el teórico, y al llegar a la entrevista personal lo han echado para atrás, porque al final lo que valoran realmente son otro tipo de conceptos que los demás no sabemos y que son muy importantes. Tú físicamente puedes estar muy bien, puedes ser un coco, pero si no cumples con lo que ellos quieren, claro, no vale de nada. ¿Y tú qué es lo que dirías que realmente piden o valoran tanto, o yo diría por lo menos tanto como las pruebas físicas y las pruebas psicotécnicas y las pruebas teóricas? ¿Tú qué dirías que ellos valoran o buscan? Ellos buscan una persona con disciplina, con autocontrol, con capacidad de adaptación a los ciudadanos, a las situaciones,
una persona que sea capaz de trabajar en equipo. Claro. Son los parámetros más importantes, porque al final va a ser nuestro trabajo. Nosotros trabajamos continuamente, estés donde estés, con gente, tú vas a tener siempre compañeros en la oficina, en la calle, en un grupo de investigación, vas a tener el trato con los ciudadanos, disciplina, porque somos un cuerpo jerárquico, entonces hay que haber una disciplina, un respeto, y yo creo que eso es lo que más se valora al final de toda la oposición. Te iba a decir, la oposición es una cosa, hay muchas personas con una carrera universitaria que además se presentan a la oposición. ¿Tienes cifras para las mujeres? ¿Cuántas mujeres con carrera que podrían ejercer, pues no sé, como biólogos o científicos de algún tipo, deciden ejercer como policías? ¿Tienes cifras? Tengo las cifras de las mujeres que ya hay, las que he dicho anteriormente, las que tenemos hoy en día como... Es que te veo ahí con muchas cifras sí, en el cuaderno. Lo que pasa que una mujer, o un hombre, tú tienes carrera y puedes acceder por la escala básica o acceder por la escala ejecutiva, que es un poco más complicado, pero porque son menos plazas en general. Entonces al final, pero no, eso no se lo podría decir. Yo tengo entendido que la duración, o sea, desde que tú decides prepararte para entrar al cuerpo de policía hasta que finalmente lo consigues, dice que hay un término medio como de 4 años. Sí, unos 3 años más o menos al final. Y que muchas mujeres desisten porque es un tiempo en el que no puedes, tienes que dedicarte a estudiar y a lo mejor no te lo puedes financiar. Porque pues tu casa necesita tu sueldo, tus padres no pueden ayudarte, sí, no es fácil. Situaciones. Sí. Yo tuve que trabajar para poder acceder, no por mis circunstancias familiares, pues sí, tuve que trabajar para poder costearlo, porque no solo es el pagar una academia o también sacarte el carnet de conducir, ahora ya lo han quitado, pero antes estaba el carnet de moto, el BTP, que tenías que costearlo, era un requisito imprescindible para presentarte. Y luego es cierto que luego tú te vas a la academia, pasas una larga temporada que no recibes dinero. En la academia te pagan muy poco, te pagan el sueldo mínimo interprofesional, pero te descuentan pues, la comida. Casa y comida, ¿no? Ahí está, entonces... No es fácil. Al final es como una inversión. Sí, igual que como cualquier otra carrera, sí, claro. Al final es una inversión. Porque hay muchos chicos que los entrevistan en la televisión o que se habla y efectivamente están, como tú has dicho, trabajando y preparando las oposiciones o el acceso al cuerpo de policía. Se nota en épocas de crisis, por ejemplo, que hay más gente que quiere acceder al cuerpo de policía. Sí. En cuanto se ha notado hace unos años que había, no solo en la policía, sino en todas las administraciones, sí se nota. Que la gente va buscando una seguridad. Claro. ¿El cuerpo de policía es vocacional totalmente o no es solamente vocacional? Me imagino que habrá de todo, pero es vocacional, te tiene que gustar, porque no es fácil. Yeah. Además que hay que partir ya de la base que... tú entras en esta empresa y tú ya no sabes dónde vas a estar. Empiezas en Ávila, ahí empieza tu camino, pero luego ya te tienes que separar de tu familia, de tus padres, de tu entorno con el que tú te has criado. Eso ya te lo tienes que quitar de la cabeza, que ahí a lo mejor no vas a volver nunca más. Entonces tiene que ser vocacional, porque realmente luego te encontrarías muy frustrado si no hay gente que se pasa toda la vida diciendo es que estoy tan lejos de mi familia, entonces tienes que empezar a quitarte ciertas cosas de la cabeza para poder estar en esta profesión. Aligerar la mochila. Sí. Y cuando llegas a una ciudad de nuevo, por ejemplo, si tienes pareja y venís los dos, como que lo veo más fácil. Sí. Pero llegar a una ciudad donde tú sola, sí, aparte de romper el hielo con tus compañeros, de crear una relación cordial y claro, ahora tienes que abrirte
un mundo donde poder compartir el ocio y todo eso, y también ante desconocidos, y rompiendo ese respeto que todavía un uniforme infunde entre la gente, ¿no? Al final lo que pasa es que entre nosotros somos como en nuestra situación hay muchos, exacto. Al final somos como una familia. Como tienes que pasar las navidades fuera de tu casa, tienes que pasar la Semana Santa trabajando, al final compartes tanto. Esa es tu familia. Sí, al final te apegas mucho a tus compañeros de trabajo porque es lo que tienes. Y acabas, es que pasas un momento, tu cumpleaños, mucha gente pues que a lo mejor tiene a su niño, su niña, y es que no está ni su familia cerca, estamos los compañeros, somos una gran familia. Mira qué bonito. La verdad que sí. Pues a mí me parece genial, porque si hay una estabilidad dentro de los destinos y hay una interacción buena entre los compañeros, sí, hay mucho compañerismo. Eso se refleja después también a la hora de salir a la calle. Porque yo pienso, insistiendo en lo de antes, en la diferencia física entre el hombre y la mujer, que cuando se ven en la calle patrullando, lo que sea, sí. Yo pienso que tenéis una vida muy complicada los que salen a la calle, sí. Porque se han perdido muchos valores, se ha perdido el respeto, se ha perdido el miedo. Sí. Vosotros tenéis la pena, yo me imagino que incluso será pena de no poder solucionar cosas porque después no actúan los demás personas que están relacionadas con un delito, con lo que sea, de la misma manera que vosotros habéis intervenido con vuestra vida, con vuestro peligro de vuestra vida, de vuestra integridad física, y después encontráis que está en la calle la misma persona que habéis estado deteniendo o que habéis estado siguiendo. Sí. Entonces, yo pienso que si eso también os causa una cierta frustración con respecto al trabajo diario, o cuando veis que no hay valores, que se dirigen a vosotros con una falta de educación grandísima, que no respetan, tenéis que controlaros mucho en muchos momentos. Claro, tienes que controlarte, porque estamos atravesando ahora una época mala para nosotros, porque se están perdiendo todos esos valores. No, a veces notas esa falta de respeto de la ciudadanía hacia la policía, y no es fácil, no es fácil. Mira, yo cambiando un poquito de tercio, te quería compartir unas cifras. Población reclusa femenina no pasa del 10%, por ahí anda el tema. Víctimas de delitos, sobre todo ya, no te quiero decir si nos metemos con delitos de trata de personas o delitos de la violencia sexual, donde hablamos de un 90-95%, víctimas de delitos 80-85% mujeres. Población reclusa 10, víctimas 80. ¿Qué lectura te merece? Personalmente es que no... Son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Sí, en mi quehacer diario, que he desempeñado dentro de los pocos años que llevo de carrera profesional, en el único sitio que yo he visto más mujeres víctimas ha sido el MUFAM, pero porque es un grupo solo para eso, porque claro, es para mujeres víctimas de violencia de género. Pero luego en el resto, en una oficina de denuncias, tanto hombres como mujeres vienen a denunciar. En la calle te encuentras de todo. La verdad que no me sorprenden esos datos, porque sí, no he visto la diferencia. Son correctos. O sea, la población reclusa femenina es anecdótica al lado de la masculina, y como como víctimas de delitos violentos hay una cantidad muy superior de mujeres a la de hombres, y víctimas de delitos de la violencia sexual, incluida la trata de personas, está en torno al 95% mujeres. No hombres. Sí, pero al final niños, que es que no olvidamos de lo que es la violencia de género intrafamiliar, de la que yo soy súper partidaria, por los niños, los hombres. Yo no la llamo de género, yo la llamo violencia en el hogar, porque también es contra las personas mayores. Sí, por supuesto. Esos grupos pero no es de género necesariamente, porque no vienen mujeres. Es que son... Pero estas cifras son cifras que te dan que pensar, y dices, pero vamos a ver cómo es posible que si somos más o menos, la población es
ligeramente superior la población femenina a la masculina, cómo es que tenemos una población reclusa que es en su inmensa mayoría hombres. Te da mucho que pensar. ¿Y cómo es posible que las víctimas de delitos violentos, claro, hablábamos de una superioridad física del hombre frente también nos encontramos que a lo mujer. mejor hay muchas víctimas que son hombres y no denuncian. Sí, el hombre no denuncia. Al final estas estadísticas, las estadísticas, el problema es que... ¿Pero tú crees que los hombres son menos quejicas? Yo creo que son quejicas un rato largo. No, una cosa que sean quejicas por enfermedad y otra cosa que... No, quejicas en el sentido sombrías, de un su debate. Eso iba a decir, sombrías, eso ya es otro debate. Sí, es otro debate. Creo que lo estamos ya pasando. Yo mi última con el frase que tiempo. quería hoy decir que Otra. sembrar en los niños ideas buenas aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón, de María Montessori, profesora que empleó un sistema para enseñar maravilloso, muy liberal, y que es verdad que a los niños, y que lo que nos tiene que funcionar en esta sociedad es la educación, fundamentalmente, En eso... para que todo vaya mejor entre los hombres y las mujeres. Y por lo mismo que tú has dicho antes, hay menos mujeres presas porque delinquen de otra forma y de otra manera, y hay más mujeres víctimas. Hombre, pero de... el que delinque puede esperar ir preso, ¿eh? O sea, eso, no, pero delinque de otra forma o no delinque, y hay más mujeres víctimas de violencia de género por muchas circunstancias. No, yo he dicho víctima de delitos violentos. Ah, bueno. De también. Delitos violentos. El Vale. delito violento no es necesariamente violencia de género. Vale. El delito violento es que yo te dé a ti un sopapo para robarte. De todas formas, da mucho que pensar lo que ha dicho Belén, de que es verdad que estamos educando una generación donde los valores no se están teniendo en cuenta, se están perdiendo mucho. También es cierto que no se puede generalizar, que hay chicos fantásticos y todo, pero yo estoy con una amiga mía que siempre dice que en este país la asignatura pendiente es la educación, y pienso que no quieren menos a un hijo por reprenderle, por inculcarle unos comportamientos, y lo vamos a lamentar muy pronto, porque realmente si queremos celebrar hoy el Día de la Mujer sin violencia, si queremos que no haya vandalismo en la calle, si queremos que todo el mundo se porte estupendamente, esa tarea empieza en el hogar. Así es. Continúa en la escuela y nunca termina, esa carrera no tiene fin, porque estamos continuamente inculcando unos valores que son los que deberían predominar, pero no. Desgraciadamente no están siendo así. Fíjate que curiosamente yo esperaría que las personas más jóvenes tuviesen una visión, digamos, más igualitaria, pero las estadísticas, entrevistando a chicos muy jóvenes, están pues es aterradoras, son aterradoras. Exacto, es increíble que un chico de 18, de 20 años pueda justificar la violencia contra la mujer, pero si tú te has criado, que ya has visto tú, porque lo único que has visto en tus 20 años de vida es que hombres y mujeres son iguales, es que hay más mujeres jueces. Yo creo que eso es lo que no sabemos, lo que han visto en sus casas, ¿verdad? ¿No? Pero lo que no sabemos es lo que han visto en sus casas. Porque se crían muy solos y se crían con muchos problemas muchas veces. Entonces, es verdad lo que tú decías antes, que la educación es fundamental, y además hay que tener en cuenta, los padres tenemos, y los abuelos y todos tenemos que tener en cuenta que ya los institutos y los colegios lo que se da es mucha más instrucción. Antes la educación se compaginaba con la instrucción, y ahora la educación depende única y exclusivamente de la familia. Yo discrepo. Se educa en casa. Al colegio se va a adquirir conocimientos. Pero esto en mi época, en la época de mi abuela y ahora, o sea, vamos a ver. Las horas de permanencia en los centros eran muchísimo más grandes. Había asignaturas de educación, de formación personal. Y había una convivencia que se salía muchísimo más y que se interactuaba. Ahora todo el mundo tiene miedo. Un profesor tiene miedo de que se le escape un niño, un profesor tiene miedo de que se le caiga un niño y que pase algo. Las salidas en las que se interactúa con el alumnado están contadas. Mira, hay muchos derechos. Ha habido una viñeta, y pocas obligaciones. Ha habido una viñeta que ha circulado por las redes que me llegó a mí y decía: antes el maestro te regañaba, tú llegabas a tu casa, tu padre te castigaba. Ahora
el maestro te regaña, viene la madre y le regaña al maestro. Eso por una eso es parte. así, Le eso es estamos claro. quitando autoridad a los educadores, a los enseñadores, a los que tú quieras. Pero nos estamos dejando atrás una cosa que tampoco tiene mucho que ver con el tema, pero que sí, y es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, no en la casa, que yo no creo que en todos los hogares haya problemas, no. El ejemplo que le estamos dejando a los niños, permitiéndoles ver la violencia que hay en televisión, la violencia que ellos mismos en esos jueguecitos con el ordenador, y ahí es donde estamos creando los monstruos. Ahí, Sí, Sí, porque hay Sí. niños que están solos en sus habitaciones y están conectados con otros niños jugando y realmente... Son todos matando bichitos, Todo pero- matando, es todo- Pero enlazando con lo que habéis dicho las dos, tú has dicho hay muchos derechos y muy pocas obligaciones. Y lo que tú has dicho, Lina, es muy verdad. Es asustante ver las estadísticas que hay de gente muy joven que esperarías que ya tuviesen una actitud totalmente diferente, muchísimo más igualitaria, y son unas actitudes rancias y machistas que ni que fuesen viejos de 50 años o de 70 o de 100 años. Porque es que de verdad no entiendes, y gente que se ha criado... no tiene lógica. Esos No viejos tiene que tú lógica, dices no tienen tiene lógica. respeto y estos Y yo me niños niego a no tienen pensar que, respeto a es que nada. sus padres ven en sus casas ven esos comportamientos, porque entonces pensaríamos que el 90% de los hogares Normalmente va de los ligado. hogares de este país hay violencia, Claro, y no yo es no creo que así. sea el ejemplo Sí, en casa. no Entonces, es. ¿qué es lo que está pasando y de dónde creo que sacan es esos roles? La violencia que le estamos Los inculcando tebeos en manga en estos. Bueno, pues yo creo que ya hemos cubierto el tiempo. Pues sí, hemos sido muy sensatas, muy prudentes. Eh, A lo mejor había gente que quisiera que hubiéramos sido más agresivas, pero yo creo que con paz y con tranquilidad se anda mejor el camino. No, de todas formas el objetivo era conocer un poco más a la mujer policía, Sí. que la tenemos aquí al lado, no en la mesa, sino las tenemos por nuestras calles, en la comisaría donde siempre que vas te tratan estupendamente, y lo digo por experiencia, y pienso que lo hemos conseguido. Hemos un poco debatido sobre su situación laboral y nada, esperemos que el Día Internacional de la Mujer no se ciña a este día, sino que sea todo el año. Gracias, Cristina. Gracias, muchas gracias, por Gracias, tenerme. Carmen, y sobre todo Belén. De nada. Encantada de A vosotras. conocerte y muchas gracias por Ha dedicarnos sido este un placer ratito. estar contigo en la Y mesa. yo también con vosotras, mucho, me ha gustado mucho conoceros. Gracias. A mí me dijo un señor, no pongas el cronómetro. Recibido H50, Z2000 en camino.